Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, pues ahora me tocó transmitir desde aquí, donde estoy trabajando en el hospital. Y para que vean que estamos trabajando por ustedes y estamos los médicos, y en mi caso el doctor Salazar, pues poniendo un granito de arena para que ustedes aprendan, para que ustedes estudien, estimularlos para que se preparen mejor. Y yo pues transmitirles mi conocimiento. Acuérdense, soy el doctor Jorge Salazar, soy médico urgenciólogo. Hice mi residencia en el Centro Médico Nacional La Raza. Hoy trabajo en el Hospital General de Zona número 58, aquí en el Estado de México, en Tlalnepantla. Y soy egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana. Bienvenidos a todos mis alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, y en general a toda la Universidad Nacional en todas sus facultades, ¿sí? Al Instituto Politécnico Nacional, a la Universidad Anáhuac, la Universidad de La Salle y a todas las universidades que imparten medicina en este país. Y ojalá les sirva también a todas las universidades donde se habla el español en México, en América Latina, en Estados Unidos y en España. ¿Ok? Bueno, pues sin más presentación, vamos a hablar el día de hoy de pie diabético. El abordaje en urgencias de un paciente con pie diabético. No vamos a hablar del tratamiento quirúrgico ni del abordaje quirúrgico, no, porque eso le toca al cirujano, al angiólogo. Nosotros vamos a tratar el abordaje inicial del paciente con pie diabético. ¿Listos? Comenzamos. Definición. Primero es importante que sepamos qué es un pie diabético, porque no es lo mismo una infección de un miembro en un diabético a lo que ya implica un pie diabético. Sí, porque en un pie diabético ya hay tres factores: está la neuropatía, está la insuficiencia arterial y está la infección. Entonces, no es lo mismo que un paciente diabético, no sé, se pegue en la pierna, en el muslo y se le infecte, y eso no sería un pie diabético. Un pie diabético generalmente vamos a abarcar del tercio inferior de la tibia hasta los dedos de los pies, o sea, incluyendo prácticamente el tobillo, ambos maleolos y hasta los dedos. ¿Y por qué? Porque ahí hay problemas en cuanto a neuropatía, porque ahí hay más problemas en cuanto a insuficiencia arterial y hay malos lechos distales, y por eso puede haber o están en riesgo de una gran infección. Normalmente un pie diabético te va a iniciar como una celulitis o una infección de tejidos blandos que posteriormente te va a empezar a formar úlceras, pero inicialmente empieza como una infección localizada a tejidos blandos y tejido celular subcutáneo, que después te va a formar úlceras y que puede progresar a la necrobiosis o gangrena del pie, que es un término médico, es un término clínico, una putrefacción. Gangrena quiere decir putrefacción, necrobiosis, y hay varios grados de putrefacción que ya veremos ahorita. Hay gangrena seca, gangrena húmeda y gangrena gaseosa. Bueno, generalmente afecta del tobillo, como ya te lo dije, a nivel de los maleolos hacia los dedos. En esa región le vamos a llamar pie diabético. Si es una infección en el brazo, o si es una infección en el muslo, eso no es pie diabético, porque de entrada ya no es pie, ya es pierna, ¿sí? Bueno, suele presentarse en regiones donde hay malos lechos distales, obviamente secundario a una enfermedad microangiopática aterosclerótica, que es característica de la diabetes, ¿sí? Por eso las regiones más afectadas finalmente son las distales, son los tobillos, los maleolos y hacia los dedos. Y en el pie todavía mucho más afectadas son las zonas de presión: el antepié, el talón y los dedos. Los dedos por malos lechos distales, el antepié, ¿sí? Porque es una gran zona de presión, y el talón. El talón es una gran zona de presión, y a nivel de los maleolos son las áreas más afectadas en el paciente con pie diabético. ¿Ok? Fisiopatología. Dentro de la fisiopatología del pie diabético hay tres factores bien importantes. La neuropatía, o sea, el pie normalmente tiene zonas de hiposensibilidad, aunque acuérdate que es parte de todo el complejo de neuropatía diabética, donde hay zonas de hiposensibilidad y hay zonas de hipersensibilidad. En este caso son zonas de hiposensibilidad, clásico paciente que no siente los dedos, no siente los pies, y entonces anda descalzo, tiene unos malos hábitos y anda o no se da cuenta que se golpea, que se raspa, y entonces se produce una dermoabrasión, que es una vía de entrada para una infección. Entonces lo clásico es que tiene una neuropatía hiposensible. Después, ¿qué viene?
Después de esa neuropatía viene la infección. Es decir, debido a la neuropatía o la hiposensibilidad hay microtraumas imperceptibles en este paciente que posteriormente se infectan, ¿sí? Normalmente se van a infectar de bacterias gram positivas que se encuentran normalmente en la piel, el Staphylococcus aureus, el Streptococo, ¿sí? Pero esta infección no va a curar de manera sencilla como a todos los pacientes que les daríamos un tratamiento, ¿sí? ¿Por qué? Aquí viene el tercer factor de la fisiopatología, la insuficiencia arterial. Los pacientes ya tienen gran enfermedad aterosclerótica, tienen una microangiopatía. Si tú les pudieras hacer una angiografía, tienen gran aterosclerosis, ¿sí? O sea, tienen un endurecimiento importante con una disminución de la luz y del flujo arterial bastante reducido, que en otras palabras, lo que le llamamos, tienen malos lechos distales. Por eso la angioplastía muchas veces no tendría ya caso realizar a estos pacientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay lechos distales, ya están prácticamente ocluidos, están obturados, entonces no hay paso de flujo sanguíneo, ¿ok? Entonces esa sería básicamente la fisiopatología de por qué se produce el pie diabético. Los datos de insuficiencia arterial que puedes encontrar en un pie diabético son bien interesantes. ¿Qué vas a encontrar? Primero vas a palpar una piel fría, una disminución de la temperatura, ya sea que si los dos pies son diabéticos, pues los dos van a tener una disminución de la temperatura o piel fría. Pero si lo puedes comparar con otras regiones del cuerpo, te vas a dar cuenta que es una piel fría. Te vas a dar cuenta que hay 3 pulsos básicamente para explorar en el paciente diabético o en el pie diabético, que tenemos el pulso pedio o del dorso del pie, tenemos el pulso de la tibial posterior, que está a nivel del valor interno, y tenemos el pulso de la región poplitea. Esos van a estar disminuidos, prácticamente imperceptibles, ¿sí? E inclusive puedes encontrar ya en fases avanzadas una hiperemia reactiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay tanta vasoconstricción, hay tanta disminución del flujo sanguíneo a nivel interno, del flujo arterial, que a nivel externo, en las regiones superficiales, hay una hiperemia reactiva, pero es una hiperemia que tú tocas, ¿sí? Y está frío, sería parte de es una región eritematosa, puntiforme, pero está frío, o sea, sigue siendo una disminución importante del flujo arterial. ¿Qué hacemos cuando llega un paciente a urgencias y ya determinamos que es un pie diabético? ¿Sí? Todavía no lo clasificamos. Hay 2 clasificaciones. La de urgencias, las que nos va a servir es la de Wagner, ¿sí? Pero sin embargo al cirujano, al angiólogo, él tiene otras clasificaciones que no valdría la pena mencionar, pero ellos utilizan la clasificación de Texas. Está bien, pero nosotros en urgencias vamos a utilizar la clasificación de Wagner porque es la que nos sirve para determinar cuál es el procedimiento a seguir. Tú recibes al paciente en triage, ya lo clasificaste, ya viste si tiene gangrena, si no tiene gangrena, ya viste si tiene úlcera superficial, tiene úlcera profunda, ahorita ya lo vamos a ver. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Es, canalizarlo, tomar sus laboratorios, sus tiempos de coagulación, porque puede ser sujeto a una cirugía. Y lo primero que vamos a ir a buscar es pedirle una radiografía del pie AP y oblicua. Acuérdate, para tobillo es AP y lateral, para el pie es AP y oblicua. ¿Qué vamos a ver ahí? Vamos a buscar en la radiografía, vamos a buscar gas y vamos a buscar lesiones osteolíticas o en sacabocado que serían indicativas de osteomielitis. Es básicamente lo que vamos a ver en la radiografía. Y muchas veces como hallazgo vemos ya las arterias todas ateroscleróticas llenas de calcio que son radiopacas y se pueden ver en la radiografía. Eso es lo que vamos a buscar. Presencia de gas y afectación ósea, que generalmente son lesiones osteolíticas. Vamos a ver el hueso como mordido con lesiones osteolíticas o falta de hueso. No hay, le falta un pedazo. ¿Ok? Osteomielitis, clasificación de Wagner. Bueno, tenemos el paciente en riesgo, que es diabético, que no tiene una buena higiene, que no utiliza unos zapatos adecuados, que fuma mucho porque hay una vasoconstricción. Acuérdate que el cigarro puede usar la vasoconstricción distal, no se protege bien, es un soldado que usa zapatos con casquillo o es un trabajador que no usa los zapatos adecuados. Entonces, es un paciente diabético con riesgo de presentar pie diabético, entonces, o con riesgo de presentar lesiones predisponentes. ¿Sí? Bueno, ese sería el paciente grado 0. Este paciente también puede tener algunas alteraciones en el pie, por ejemplo, como callos, como juanetes, ortejos en garra o deformidades óseas,
ajá, y con sus uñas todas se engarra, que no se las corta, que esto puede predisponer a una lesión, una úlcera y posteriormente una infección. El hallux valgus también, acuérdate de Juanete, también puede predisponer, porque causa compresión a nivel de los zapatos e inflamación a nivel de esa articulación metatarsofalángica. Bueno, grado 1 y grado 2 y grado 3 simplemente son celulitis de ciertos grados y úlceras de superficiales a profundas. Aquí todavía no hay gangrenas, todavía no hay necrobiosis, todavía no hay pies negros, ¿ok? Bueno, entonces en el grado 1 hay una úlcera superficial generalmente no infectada o puede haber una celulitis leve. Aquí puede haber un mal perforante también plantar superficial, o sea, puede iniciar la úlcera neuropática como un mal perforante leve inicial. Ahorita vamos a ver qué es eso del mal perforante plantar. El grado 2 de Wagner es una úlcera profunda que ya puede penetrar, o sea, ya va más del tejido celular subcutáneo y la piel, ¿sí? Y ya puede penetrar, la infección se puede ir a los ligamentos y a los músculos, y a menudo esta infección todavía no afecta el hueso, no se va al hueso, y no hay formación de abscesos. Es una úlcera con una celulitis moderada, aún no hay una formación de abscesos. O es un mal perforante plantar con afectación ligamentaria del músculo, como la veíamos más abajo, y está la fascia plantar, ¿sí? Y por último, número 3, tenemos la úlcera profunda, ya es una úlcera que ya presenta abscesos y ya hay una afectación ósea, ya hay datos de osteomielitis, ya es una celulitis grave, ya hay una gran infección del pie, hay una gran inflamación, hay una olor putrefacto, que esto nos está indicando que se está acercando a la necrobiosis o a la gangrena, ¿sí? Que finalmente la gangrena o la necrobiosis no es más que la putrefacción del tejido, el tejido muerto, ¿sí? Y en caso de un mal perforante plantar, ya hay una afectación ósea. Nos vamos al grado 4 y grado 5, donde aquí hay isquemia, necrobiosis y gangrena. Necrobiosis y gangrena son términos similares. Bueno. En el número 4 ya la gangrena es localizada, un Wagner 4, o sea, gangrena nada más en un piecito, en un dedito, o 2 deditos, o ortejos también, como se les llama, o localizada a nivel nada más de un maleolo, ¿sí? Es una isquemia y es una necrobiosis que generalmente puede ser una gangrena húmeda, o sea, es decir, que todavía el pie tiene secreción, no está momificado. La gangrena seca es que está momificado, que el pie todavía, aunque está necrobiótico, aunque está gangrenoso, aunque tiene un tono negruzco, está húmedo, ¿eh? Aquí también pueden considerarse los pacientes ya amputados previamente que reingresan con necrosis del lecho quirúrgico. Es terrible, ¿no? El lecho quirúrgico se recrosa y empiezan nuevamente, ¿sí? Y empiezan a hacer necrobiosis o zonas negruzcas, húmedas, con secreción, ¿sí? Que puede haber pus, puede haber y otro tipo de secreciones que podemos observar ahí, en ese tipo de Wagner 4. Bueno, y Wagner 5 es una gangrena ya extensa. Generalmente es una gangrena o necrobiosis de todo el pie. Puede ser gangrena húmeda o puede ser una combinación de gangrena húmeda y gangrena seca. Gangrena seca es que ya está toda momificada. El pie ya está muerto, está momificado, está duro. Inclusive tú puedes usar tu mano, inclusive si la haces con mucha fuerza podrías desprender el dedo, por ejemplo, hablando de un dedo. Entonces esa es una gangrena seca ya muy momificada, ¿sí? Y esta ya requiere obviamente de una amputación. ¿Por qué? Porque la gangrena seca ya está muerta, esa no va a hacer nada, ya ni se infecta ni nada, ya no tiene tejidos, ya está muerto, ya no hay secreción de ningún tipo, ya no hay secreción citrina, ya no hay secreción de ninguna sustancia, ni de pus, está totalmente seca. La gangrena húmeda es la que es la peligrosa, porque esa todavía tiene soluciones proteicas, tiene líquidos, tiene leucocitos, tiene polimorfonucleares, tiene pus, tiene infección, tiene bacterias, y esta se puede ir extendiendo, y conforme se va extendiendo se va secando, se va extendiendo, se va secando. Esto es como un volcán en erupción, ¿no? La lava que está hasta el final se va secando y se va petrificando y ya no sirve para nada, ¿sí? Bueno, entonces imagínate la infección de los bordes, ¿sí? Se va yendo hacia arriba, se va secando, se va gangrenando húmeda y después la gangrena húmeda se va secando y se va hacia arriba
hasta terminar con todo el pie. Pero ¿cuál es el peligro si no hacemos una cirugía? Que el paciente entra en sepsis, hay descontrol de la glucosa, el paciente puede entrar en cetoacidosis o en estado hiperosmolar. O sea, esto sería el riesgo de perpetuar o de no realizar una cirugía a tiempo en este tipo de pacientes. En el Wagner 5 o Wagner 4 hay una condición asociada muy importante. Ya hablamos de la gangrena húmeda, la gangrena seca, ahora vamos a hablar de la gangrena gaseosa, peligrosísima. Gangrena gaseosa, Clostridium perfringens, es con una alta mortalidad. Vamos a palpar efisema subcutáneo, vamos a palpar en el piecito, vamos a sentir aire, vamos a ver en la radiografía zonas de aire, y eso quiere decir que nos está afectando o que le está afectando al paciente un microbio muy importante que se llama Clostridium perfringens, que es un anaerobio gram positivo, terrible, porque además de que hay una combinación de estreptococo, de estafilococos resistentes a beta-lactamasas, también puede llegar al Clostridium perfringens, que es el productor de la gangrena gaseosa, y esta gangrena gaseosa tiene un alto nivel de mortalidad y además es demasiado productora de microbiosis y de gangrena finalmente momificada, seca. Gangrena gaseosa, valdría la pena hablar un poco más de ella. Debido a su tendencia rápidamente expansiva, es considerada como una emergencia médica. La gangrena gaseosa se produce cuando una herida de tejido blando se contamina con esporas provenientes de la tierra o de las heces que contienen un microbio que se llama Clostridium perfringens. Bueno, puede ocurrir en traumatismos, puede ocurrir en heridas, y el paciente normalmente pues tiene ahí sus úlceras, tiene un Wagner 4, tiene un Wagner 3, y ahí el paciente se contamina porque no tiene una buena higiene en sus pies, ¿no? La rápida progresión de la gangrena gaseosa ocurre por la tendencia del gas a expandirse, o sea, el gas se expande, por eso tiene una rápida progresión, abriendo, disecando y va separando los tejidos. Se produce edema que dificulta la circulación, favoreciendo la extensión de la infección anaeróbica, sobre todo exponiendo así progresivamente más y más los tejidos saludables a la infección. Se le considera una enfermedad invasora, va avanzando y va disecando. La gangrena gaseosa puede causar mionecrosis, producción de gas y sepsis, que puede evolucionar a un estado infeccioso severo o a un choque séptico, que nos vendría a complicar en sí el pie diabético. Normalmente el desarrollo de la gangrena gaseosa a una sepsis, un choque séptico, podría ser muy rápido. Puede producir un líquido bastante fétido porque es la excreción de la carne, es la putrefacción. Bueno, entonces el cirujano va a hacer ahí un procedimiento quirúrgico que no valdría la pena comentar. Úlceras en el pie diabético. ¿Cuáles son los sitios más importantes de localización de una úlcera en el pie diabético? Las úlceras del pie diabético aparecen principalmente en los centros de apoyo, como el talón y la planta anterior del pie, también llamado talón anterior o antepié, ¿sí? Debido al trauma y compresión mecánica que se ejerce por la presión durante la marcha. Así como también es común en los dedos debido a la compresión por los zapatos en los dedos deformados. Si tienes callos, si tienes alus valgus, si tienes juanetes o tienes alguna deformación, dedos en garra o las uñas en garra, ¿no? Otro lugar de predilección son los malévolos. En todos los casos, la insuficiencia arterial crónica contribuye al desarrollo de las úlceras debido a los lechos distales que están malos, secundarios a enfermos con microangiopatía, que finalmente son los diabéticos, ¿no? Bueno, las úlceras por insuficiencia venosa crónica no se presentan en los dedos del pie, ni en el talón, ni en la planta, sino se presentan en las zonas donde están las afenas internas y en las afenas externas. No es tema, no vamos a repasar, ¿sí? Pero tendrías que checar por dónde van, por dónde se corrigen la parte interna y la parte externa del pie, nacen de la poplita, la otra se va y hace una inserción con la femoral. La insuficiencia arterial crónica ya dijimos que es parte de la fisiopatología del pie diabético, ¿sí? Entonces, las úlceras se producen por isquemia crónica. Acuérdate, empieza la neuropatía, empieza la infección, pero también contribuye la insuficiencia arterial, ¿sí? Hay unas úlceras por isquemia crónica debido a la disminución del flujo arterial y generalmente se necropiosan porque se ponen negras, se putrefactan, se gangrenan y pueden evolucionar a una infección importante con gran necrobiosis, gangrena. Y acuérdate de las fases que dijimos: gangrena húmeda, gangrena seca, gangrena gaseosa, ¿sí? O sea, tienen que
O igual puede la gangrena húmeda puede convertirse en seca y después húmeda en gaseosa y luego en seca, acuérdate. Ahora, no siempre puede estar presente en la gangrena gaseosa, no siempre está presente. Las úlceras son dolorosas, pero en los diabéticos no les duelen, afortunadamente, por la neuropatía. Pero curiosamente hay zonas hipersensibles y hay zonas hiposensibles en el mismo pie. Hay parte donde sí les duele y hay parte donde no les duele. Aparecen en los sitios distales y en presión de los pies. Se presentan como úlceras que tienen el grandísimo riesgo de necrobiosarse, no sé si existe esa palabra, y gangrenarse. Principalmente, ya lo dijimos, en los dedos de los pies, siguiendo en frecuencia los talones y la planta anterior del pie, también llamada antepié o talón anterior. Y todas estas úlceras en estas zonas o en estas áreas que te he comentado finalmente conforman en el diabético el complejo del pie diabético. Mal perforante plantar o úlcera neuropática. El mal perforante plantar es una complicación grave del pie diabético, ¿sí? El mal perforante plantar, o también descrito como la úlcera neuropática, es la complicación más grave de la neuropatía diabética. Es una lesión ulcerosa en el pie diabético que puede tener su origen en la neuropatía motora, sensorial o autónoma. Ahorita no vendría a caso repasar las neuropatías, pero bueno, porque sería el tema neuropatía diabética, pero recuerda que la neuropatía puede ser motora, puede ser sensitiva, puede ser autónoma, ¿sí? Pero en este caso no las vamos a mencionar, sería motivo de otra clase. El mal perforante plantar aparece como una lesión dérmica de morfología redondeada acompañado de hiperkeratosis o callosidad importante. A veces la gente le llama ojo de pescado, que finalmente aquí en México le llaman ojo de pescado. Inicialmente sin dolor, acuérdate que hay una zona de hipoestesia, por lo que algunos pacientes, pues como no le duele, no le prestan atención, ¿sí? Y dicen, bueno, pues no me duele, así la voy a dejar. Y lo peor es que dejan que avance, porque es una zona difícil de tratar con hiperkeratosis y callosidad importante. Pero después se va haciendo la úlcera. Es una úlcera que inicialmente es bastante limpia y que aparece en zonas del pie sometidas a presión, o sea, en el antepié, en el talón anterior, generalmente a nivel del dedo gordo hacia ese nivel, ¿no? O del dedo gordicho, ¿sí? No siempre nos vamos a encontrar una úlcera neuropática en estado puro limpia, eso no es común, ¿sí? Normalmente lo que vamos a encontrar en la mayoría de los casos es una úlcera neuropática o mal perforante plantar complicado con ciertos grados de isquemia, de infección y de ulceración. El tratamiento del mal perforante plantar lo vamos a platicar ya y lo vamos a englobar dentro del tratamiento general del pie diabético. Ok, ya tienes tu radiografía, ya hiciste tu clasificación de Wagner, ya le hablaste al cirujano, ya viste si tiene gas, ya viste si tiene gangrena, ya viste si tiene necrobiosis, si solamente es un grado 1, grado 2 o grado 3, si hay afectación a huesos, si hay osteomielitis, ya lo viste todo. Entonces le vas a poner indicaciones, le vas a poner su solución de base y le vas a pedir la interconsulta a servicio de cirugía, ¿ok? Bueno, ¿qué le vas a indicar? Acuérdate que hay las tres causas de la fisiopatología. La insuficiencia arterial, la infección y la neuropatía. Bueno, para la insuficiencia arterial crónica, que no sería el tema tratarla, pero bueno, vamos a darle hemorreológicos del tipo de la pentoxifilina. Los hemorreológicos, acuérdate que dan elasticidad a los eritrocitos para llevar finalmente oxígeno a los tejidos. Le vamos a dar sus antiagregantes plaquetarios, le vamos a dar su ácido acetilsalicílico, inhibidor del tromboxano A2, a partir de su sustrato que es el ácido araquidónico. Acuérdate que el tromboxano A2 es un potente vasoconstrictor y es clave en la agregación plaquetaria y es un potente activador de las plaquetas, por lo tanto vamos a usar aspirina o ácido acetilsalicílico como un inhibidor de esa vía de la ciclooxigenasa y del tromboxano A2. Acuérdate que también tenemos el clopidogrel, que es una tienopiridina que tiene un mecanismo diferente, interfiere en la unión del ADP a su receptor plaquetario, inhibiendo la activación de la glicoproteína 2B3A, que es necesaria para la agregación plaquetaria. Acuérdate que la GP2B3A es un excelente activador plaquetario. Si está indicado y el cirujano así lo quiere, le podemos dar enoxaparina cada 24 horas, dependiendo de la dosis que se haya sugerido. Acuérdate que es un excelente potenciador de la titomina 3 y actúa principalmente en el factor 10A de la vía común de la coagulación. Bueno, después podemos dar vasodilatadores, de preferencia vasodilatadores inhibidores de la fosfodiesterasa que dan muy buen resultado. Si no los tienen, podemos dar bloqueadores de calcio
como la nifedipina. Además, si son pacientes hipertensos, podemos también dar otros bloqueadores de calcio también como la sinaricina, que también son vasodilatadores. Pero los que preferimos son los vasodilatadores inhibidores de la fosfodiesterasa, que son efectivos, ¿sí? No vamos a repasar qué es la inhibición de la fosfodiesterasa, pero ahí está en el documento y ahí lo puedes revisar. Y también podemos dar vasodilatadores donadores de óxido nítrico, ¿sí? Acuérdate que es un paciente que ya está de por sí vasodilatado, ya tiene la vasodilatación al máximo, tiene malos lechos distales, entonces tampoco vayas a provocar una hipotensión, porque eso te va a comprometer más. Las zonas que sí tienen todavía cierto riego, ¿sí? Las vas a vasodilatar, vas a disminuir la presión de perfusión y podrías provocar que se extienda, esa es la palabra, se extienda el daño, ¿no? Entonces ten muchísimo cuidado, ¿sí? Bueno, para el dolor es bien importante, lo vamos a clasificar en 3. Para el dolor neuropático, los neuroreguladores, utilizamos, acuérdate, hay neuroreguladores muy importantes como la carbamazepina, la gabapentina, o podemos utilizar algunos otros. Acuérdate, la carbamazepina es un anticonvulsivo, podemos utilizar la pregabalina, que también es anticonvulsivo, podemos utilizar la oxcarbazepina, que es un anticonvulsivo, o podemos utilizar la gabapentina. Podemos utilizar analgésicos no esteroideos del tipo del ketorolaco, acuérdate que dañan el riñón, y sobre todo si son pacientes que tienen daño renal, y puedes entonces utilizar paracetamol, que le iría bastante bien. Tenemos los analgésicos opiáceos, los podemos utilizar opiáceos secundarios, podemos utilizar nalbuphina primarios, buprenorfina, sintéticos, podemos utilizar ya terciarios, tradol, tramadol. Entonces, acuérdate que estos producen mucha náusea, mucho mareo y a veces le producen mucho malestar a los pacientes, ¿sí? Protectores endoteliales. Ahora estamos usando mucho las estatinas porque tienen que ver con el óxido nítrico, que se ha estudiado y lo tienes que leer, que está en la placa ateromatosa y entonces es uno de los factores iniciales de la enfermedad de aterosclerosis, del endurecimiento y de la estenosis y de la disminución del flujo y de la formación de la placa. Entonces podemos dar estatinas, generalmente pravastatina o atorvastatina, ¿no? A las dosis 40-80 miligramos diarios. Tratamiento de la infección. Esto es bien importante. Generalmente hay un tratamiento de varios antibióticos. Yo sugiero 3 antibióticos o una combinación de 3 antibióticos. Acuérdate que va a haber ahí gram positivos, hay estreptococos, hay Staphylococcus epidermidis, estafilococos resistentes a beta-lactamasas y peligrosamente puede haber el Clostridium perfringens. Por eso yo utilizo antibióticos resistentes beta-lactamasas del tipo de la dicloxacilina. Puedo utilizar antibióticos para anaerobios efectivos contra Clostridium perfringens, como derivados de la lincosamida, como la clindamicina. Es excelente. Hay quien usa metronidazol, que también tiene un efecto benéfico. También acuérdate que es un antibiótico para anaerobios. Yo prefiero usar clindamicina, ¿sí? Y por último puedo utilizar un carbapenem, puedo poner imipenem, que también es efectivo contra gram positivos, es efectivo contra anaerobios, es efectivo contra estafilococo. Y hay gente que pone ceftriaxona. Ceftriaxona tiene un espectro gram positivo, gram negativo. Yo la usaría solamente en caso de no tener los 3 que acabo de mencionar. Bueno, pues tú como estudiante, como médico interno, como médico de urgencias, pues tienes que hacer tu curación. No vamos a hablar de cómo hacer una curación, no vamos a hablar de cómo hacer una debridación. Ya en tu hospital seguramente tienen su protocolo y lo harás de acuerdo a lo que cuenten en tu hospital y a los lineamientos y reglamentos que se hagan en tu hospital de acuerdo a cómo hacer una curación. Bueno, pues eso es todo. Hoy no tengo nada con qué brindar porque estoy aquí en el hospital, ¿verdad? No puedo tener ni un café ahorita aquí, ni tener un refresco, ni mucho menos un tequila. Pero saludos, ahí está el documento. Ahorita esta fue mi guía, pero está el documento de todo lo que acabo de decir. Sí, ahorita lo estuve viendo por internet. Estudia, no hay más que, lee, chécate los dibujos, no hay más que, a veces las imágenes dicen más, ¿sí?, que 1000 palabras. ¿Sí? Acuérdate que esto es como la película y el libro. Yo trato de darte unas guías, pero nunca te voy a dar totalmente lo que dice el documento. Entonces tienes que leer el documento, si no lo tienes me lo puedes pedir. Me despido desde aquí del hospital donde estoy trabajando ahorita, doctor Salazar. Nos vemos, buenos días y que tengas buena tarde. Saludos.